Siglo XX. La Revolución Maderista. En 1908, el presidente Porfirio Díaz afirmó que México estaba preparado para ejercer la democracia y elegir a sus gobernantes. Prometió elecciones limpias en 1910. Pero a la hora de las elecciones, Porfirio Díaz no respetó su promesa, encarceló a Madero en San Luis Potosí y se reeligió. Madero era un hombre de paz y, como otros opositores de su tiempo, exigía sobre todo el respeto a la ley. No tuvo respuesta, entonces se fugó y redactó el Plan de San Luis. En él pidió a la nación defender el sufragio efectivo, es decir, el respeto al voto y la no reelección de los presidentes. Los partidarios de Madero se alzaron en armas, primero en Puebla y el norte, con Coahuila, Chihuahua y Sonora, después en el sur, en Morelos, más tarde en muchos otros lugares. La disputa por la tierra era uno de los problemas que el gobierno de Díaz no había resuelto. Otro problema era el de la gran desigualdad entre los mexicanos. Los ricos eran muy ricos, los pobres muy numerosos y cada vez más pobres. La lucha diaria de la mayoría para conseguir trabajo y alimento era muy difícil. Había que desarrollar la economía y satisfacer las esperanzas de los trabajadores del campo y la ciudad, despertadas por el maderismo. Ante todo, había que instaurar el régimen democrático, fundado en el respeto a la ley y en el ejercicio de las libertades públicas. Obstáculos del maderismo. Madero ganó limpiamente la presidencia en las elecciones de 1911 y se enfrentó con valor a esos problemas. Como eran muy antiguos, no podían resolverse en pocos años. Además, Madero se topó con la resistencia de muchos viejos políticos, propietarios de haciendas, dueños de fábricas y de barcos, militares y eclesiásticos, periodistas y escritores. Los apoyos del régimen porfiriano estaban vivos y veían con recelo la nueva situación. La oposición de varios diplomáticos extranjeros a las reformas de Madero complicó también la tarea de su gobierno. Madero quería trabajar con paciencia y calma, usando el diálogo y las leyes más que la fuerza. Pero quería vencer las injusticias, la miseria y la ignorancia. Muchos de sus partidarios, impacientes, creían que era posible redimir rápidamente todos los males. Algunos se volvieron contra Madero y lo criticaron. Otros llegaron a levantarse en armas y a aliarse con los enemigos de Madero, como Pascual Orozco en 1912. El golpe militar en 1913. En febrero de 1913, 3 generales porfirianos se rebelaron contra el presidente Madero. Uno de los rebeldes, Bernardo Reyes, murió cuando encabezaba un ataque al Palacio Nacional. Los otros 2, Manuel Mondragón y Félix Díaz, se encerraron en la Ciudadela, una vieja fortaleza en el centro de la capital. Madero reaccionó valientemente. Escoltado por el Honorable Colegio Militar, se trasladó de Chapultepec al palacio. Su error fue poner las tropas leales
a las órdenes de Victoriano Huerta y confiar en que éste aplastaría la rebelión como había vencido al orozquismo el año anterior. Pero Huerta no hizo nada para someter a los militares rebeldes de la Ciudadela. Durante 10 días, la ciudad fue sometida a un intenso bombardeo. La decena trágica, como se llamó a esos días, provocó gran destrucción y la muerte de muchos civiles, mientras Huerta fingía atacar la Ciudadela. El asesinato de Madero. Henry Land Wilson, embajador estadounidense, concertó un pacto entre Huerta y los generales rebeldes. Wilson consideraba que un México democrático podía ser demasiado independiente y amenazar los bienes y los intereses de las empresas estadounidenses en el país. Si los militares desleales expulsaban al presidente legítimo, ¿acaso todo volvería a ser como en la época de Porfirio Díaz? Los huertistas aprisionaron a Madero, que fue asesinado, como el vicepresidente José María Pino Suárez y como Gustavo, hermano del presidente. Huerta usurpó la presidencia, traicionó a sus aliados y liquidó la democracia. El golpe militar y la muerte de Madero provocaron la revolución constitucionalista. Al triunfar, los revolucionarios se dividieron y hubo una guerra civil. La Constitución de 1917 afirmó el ideal democrático de la nación. La Constitución añadió a los derechos individuales y los derechos sociales.